Hola, soy Pozo, un Swan pintando minis. Hoy vamos a seguir con Wisware, esta vez vamos a pintar la forma de gnomo. Esta miniatura está bastante bonita, sobre todo la cara del gnomo está súper bien definida. Entonces, ¿cómo la vamos a trabajar? La idea básica es que vamos a hacer slap chop y después vamos a tratar de arreglarla con técnicas normales. Veamos cómo queda. Bueno, aquí les presento la clásica toma con imprimado donde no se ve nada porque es todo negro. Pero bueno, esa es la miniatura. Como estamos usando Slapchop, partí haciendo un dry brush blanco con esta mini, lo que no muestro acá, y después estoy pintando los pantalones usando Hive Dwellers Purple. Eso también lo aplico en el gorro, pero no en, llamémoslo, el polerón. La chaqueta la pintamos con Purple Alchemy. Esto da un buen variante de tono a pesar de ser como la misma pieza de ropa en general. Los zapatos los pinté con Camo Green. Y lo mismo para la faja del gomo. Para la piel uso Crusader Skin, pero como les había mencionado antes, si bien Crusader Skin se ve muy bien cuando el imprimado es blanco, cuando el imprimado es negro o gris y con Slapchop no se ve tan bien. Se produce un montón de contraste, pero no queda bien en mi opinión. Los detalles de cuero y el pompón lo pinté con Fire Giant Orange porque why not. Para finalizar los detalles pintamos la vara Absolution Green. Porque ha funcionado tan bien hasta ahora y porque queremos que nuestro gnomo sea secretamente un cultista, le pinto la barba y el pelo color Sun Yellow. Este es un color no Speed Paint que es de Vallejo Model Color. Para finalizar hago algunos retoques usando oro de Vallejo Model Color. Y lo último es hacer los ojos azules usando Medium Blue de Vallejo Model Color. Se ven pocos errores y al menos a esta distancia se ve bonita y con harto detalle, pero de lejos tal vez se ve un poco plana la miniatura. Súper. Terminé pintándolo casi completamente con Speed Paint. Lo único que lo pinté con Speed Paint es una hebilla que la pinté en oro y la barba. Quedó bien, no nada muy maravilloso, pero la verdad creo que he jugado esta miniatura una vez y he jugado bastante Wisware, así que tampoco me importa tanto que no esté perfecta, pero está lo suficientemente buena para poder usarla en el juego con frecuencia. Eso, seguimos la próxima ocasión.